Hola, sabe que dentro de la consejería cristiana hay muchos temas en los cuales podemos abordar y son muchas las dificultades que viven los seres humanos. Hoy quiero que abordemos dentro de este tema lo que es el estrés. Sabemos que este es uno de los enfoques en los que las personas sufren muchísimo. El estrés es una palabra que nace dentro de la construcción. Cuando un elemento de la construcción está deteriorándose y sufriendo daño o tiene demasiada presión, se le dice, se le da el término de una viga o una columna con estrés que tiende a reventarse, a romperse. Los seres humanos también sufrimos estrés. El estrés que sufrimos los seres humanos viene por diferentes causas, motivos o razones. Pero aún así, cuando sean diferentes las causas, los motivos y las razones, siempre podemos encontrar en terapia algunas formas de poder salir de esos esquemas estresores y poder llevar a la persona a una restauración total. Muchas personas que acuden a consejería no saben cómo enfrentar el estrés diario. Sabemos que día a día siempre hay muchas cosas que causan estrés, pero podemos usar también la herramienta como es la palabra de Dios y encontrar en la Biblia algunos pasajes que nos ayudan a eh, enfocarnos acerca de cómo ayudar a una persona que está viviendo estrés. El apóstol Pablo en Filipenses nos enseña que todos nosotros podemos aprender de un principio básico de nuestra fe, y es el hecho de que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Cuando el creyente aprende a no estar afanado por todas las situaciones de la vida, sino que aprende a descansar en Dios, eso le ayuda a fortalecerse y a mantener una relación con Dios mucho mejor. Asimismo, muchas personas que vienen a consejería necesitan de terapias y necesitan de que nosotros les saquemos de esto. Una de las prácticas en consejería para sacar a las personas de estrés es muy importante sacarlos primero a ellos de su entorno, del lugar donde ellos viven, del lugar donde ellos se sienten seguros, y llevarlos a un ambiente donde ellos puedan descansar. Un tip en consejería es enseñarle a nuestros aconsejados de que en el momento de la consejería no usen su celular, no usen ninguna cosa, y es mejor ponerlos a escribir. Que la persona escriba, que la persona redacte en un papel lo que está viviendo. Sería tomar un papel como este y empezar a escribir qué es lo que está viviendo. Al escribir, el cerebro va un poco más lento y en ese proceso le ayuda a la persona a pensar más detalladamente de qué forma puede enfrentarse a esos eventos o a esas situaciones que son estresoras. También la persona hay que guiarla en que si hay movimientos involuntarios en su cuerpo, por ejemplo, a veces tienen el síndrome del, o un tic del pie nervioso, ese pie que se mueve, esos brazos que se mueven, hay que tratar de aquietar esto. El consejero debe de ver a la persona físicamente, si hay mucho movimiento de manos, o qué está haciendo para bajar ese nivel de estrés. Es muy importante que el consejero no solamente observe, sino que también esté atento a cualquier necesidad que la persona esté viviendo. Que no solamente esté escuchando, sino también esté observando qué es lo que la persona está haciendo durante el proceso de consejería. El estrés no se va a quitar así. Es un proceso donde tenemos que cambiar los pensamientos. Aquí hay una parte muy importante, y es que todos nosotros tenemos muchos pensamientos ya de cajón que están en nuestra mente, que están ahí y que son parte de lo que afecta al ser humano. Entonces, ese pensamiento recurrente o ese pensamiento que lo sostenemos como una verdad en nuestras vidas, pero que hay que confrontar, que hay que sacar, que hay que dejar a un lado y que hay que aprender a cambiar ese pensamiento, aquellas
cosas que tenemos como verdades o pensamientos que tenemos como una verdad y que tenemos que aprender a dejar ese pensamiento y a traer un nuevo pensamiento a nuestra mente. Aquí hay una parte muy importante y es que muchas veces el creyente tiene que aprender a pensar de una manera diferente. No digo muchas veces, siempre. Y esa manera diferente lo enseña la palabra de Dios. El consejero debe de usar la palabra de Dios, la oración como medios para que el aconsejado aprenda de una manera diferente y de una manera consistente en lo que dice la palabra de Dios, cómo resolver aquello que le causa estrés. Cuando ya identificamos cuáles son las causas, cuando ya identificamos el proceso para llegar a la solución, siempre es muy importante dejar una tarea. En la consejería eso es importantísimo. Siempre qué estoy haciendo, qué puedo hacer y qué debo de hacer para mejorar. Cuando la persona pone en práctica y empieza a trabajar para hacer aquello, la tarea que tiene que hacer, ese deber que queda para la semana, por ejemplo, incluir el qué, cómo, cuándo, dónde. Esas palabras, esas preguntas son muy importantes. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con quién voy a hacer? Aquella actividad que le va a ayudar a reducir los niveles de estrés. Eso nos puede llevar a lo que realmente dice la palabra en Filipenses, cuando Pablo nos enseña: por lo demás, hermanos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Eso nos lleva a que podamos descansar en el Señor y podamos estar en paz. El estrés no es algo que se quita de la noche a la mañana, pero es algo que podemos trabajar todos los seres humanos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Atentamente, Carlos Juárez.